Chicos, bueno, les cuento que estoy en Ámsterdam y como siempre Ámsterdam está llena de gente. Estoy en octubre, a finales de octubre, y se puede sentir el cambio fuerte de estación. Está haciendo mucho frío el día de hoy. El día está un poco gris, pero no está lloviendo. Entonces eso es lo importante. Como siempre, Ámsterdam con sus casas hermosas, con sus lugares hermosos, súper llena de gente porque es una ciudad muy internacional, muy destacada acá en Europa. Y bueno, por ser la capital de un país como Holanda, pues siempre va a haber gente que quiere visitar acá, que va a trabajar acá. Y ya, les iré mostrando un poco más de Ámsterdam. Bueno chicos, les cuento que como yo soy tan madrugador, todas las tiendas están cerradas. En este momento son las 9 de la mañana. Bueno, ya deberían estar abriendo. Sí, apenas están como abriendo. Y esta zona es una de las zonas más llenas de tiendas. No me acuerdo el nombre, ahí se los voy a dejar. Pero sí, se ve mucha tienda y mucha cosa por acá. Bueno, pregunté y me dijeron que abren a las 10 de la mañana las tiendas, entonces todavía falta para que abran, apenas están como organizando. No quería decirles, pero voy caminando y la verdad huele mucho a marihuana. Horrible. Huele demasiado, pero bueno, eso es algo como que es de acá y que la verdad la gente lo ve muy normal. Entonces, pues obviamente están los coffee shops, que es donde la gente puede ir y fumar, y eso es pues, algo muy normal acá, y la verdad pues lo respeto mucho. Antes muy open mind, y eso me gusta mucho de los holandeses, que como que no les nada los asombra, los impresiona. Y bueno, vamos a seguir caminando por las calles de Ámsterdam. Voy a presentar Ámsterdam, les voy a tratar de mostrar todo lo que más pueda, porque literal es una ciudad muy importante, y aparte de que es muy interesante, la cultura de acá me gusta muchísimo, muchísimo. Entonces sigamos caminando por estas hermosas calles de Ámsterdam. Es no legal. Chicos, bueno, esas son las típicas casas o edificios que se ven acá en Ámsterdam, y es muy común ver que esos edificios tengan unas partes más salidas que otras, porque como sabemos, Países Bajos está abajo el nivel del mar, entonces se ve mucho como el movimiento de tierra. Entonces, como son casas del 1700, 1600, son súper antiguas, entonces hay unas que ya se han movido, como lo ven ahí. Entonces es muy común ver estas casas como unas más salidas, otras más atrás. Es súper particular, aparte de que es como muy bonito. Miren todas esas casas por allá. Chicos, y bueno, para los que no saben, les voy a explicar a qué se debe el nombre de Ámsterdam. Resulta que en el siglo XII, Ámsterdam era un pueblo de pescadores, era un pueblo súper pequeño, y necesitaban construir una presa, una represa, ¿no? Así como lo llamamos en Colombia, y la represa se llamaba Dam. Entonces el río que pasaba por Ámsterdam era el río Amstel. Entonces, con el paso de los años, la palabra de Amstel y Dam formó lo que ahora se conoce como Ámsterdam. Entonces por eso el nombre de la ciudad, con el paso de los años, pasó a ser este. Y bueno, vamos a seguir caminando por esta bella ciudad. Chicos, bueno, les cuento que en este momento ya tengo mi bicicleta. Me voy a ir de paseo por Ámsterdam en bicicleta. Es algo que no se deben perder, porque Ámsterdam es la capital de las bicicletas. El 60% de la población mantiene en bicicletas, va al trabajo y estudia en bicicletas. Entonces la verdad no nos podemos perder la oportunidad de disfrutar de esta cultura de bicicletas en Ámsterdam, en Holanda. Les cuento que este tour está súper cool y ya llevamos bastantes kilómetros recorridos. Es un poco complicado manejar acá porque hay muchos ciclistas, entonces es más profesional la cosa. No como en Berlín, que en el video que hice de Berlín, que era más fácil, no había tantas bicicletas alrededor. Acá literal es como motos, un montón de bicicletas alrededor tuyo.
paramos para que nos cuenten un poco sobre los molinos de viento y la importancia de los molinos de viento para los holandeses. Ya nos tomamos unas foticos y seguimos. Chicos, bueno, les cuento que acabamos de llegar a uno de los puentes, de los tantos miles de puentes que tiene Ámsterdam. Es que hay demasiados, hay más de 100 puentes que conectan la ciudad. La ciudad está llena de canalizaciones. Pues como le dije anteriormente, Ámsterdam está abajo del nivel del mar, entonces hay muchas partes en las que hay postes debajo de la tierra y la ciudad está arriba emergente. Es algo súper loco de pensarlo, pero así está construida esta ciudad. Otro dato curioso de Ámsterdam: esta es una ciudad súper internacional, hay más de 180 nacionalidades. Incluso cuando vengo aquí a Ámsterdam me siento como en un New York, algo así, porque todas las personas hablan inglés, todas las personas son muy políglotas, pero es porque está cerca Francia, está cerca Alemania, Luxemburgo, Bélgica, entonces aquí se escuchan muchos idiomas. Es algo que me parece súper chévere de acá porque son súper políglotas y me gustan mucho los idiomas, entonces eso les voy contando de esta hermosa capital de Holanda. Chicos, bueno, les cuento que en este momento acabo de venir a la zona donde están los museos. Aquí está el museo más famoso de Holanda, es el Rijksmuseum. Yo estuve acá hace tiempo, pero para encontrar una boleta el día de hoy son filas enormes, súper complicado. El día de hoy voy a ir a Bangkok, pero va a hacer un video del museo de Bangkok después, que está en la parte de atrás, está en la parte de allí. Entonces, esta es la zona de museos, la zona como donde hacen conciertos, eventos, es súper bonito, súper grande. Y bueno, les cuento también que aquí en Ámsterdam hay muchos museos por metro cuadrado. En total son más de 50 museos. Hay unos que son con entradas gratis, otros que son así tan famosos como estos por los artistas que tienen sus pinturas, sus esculturas y todo lo que han hecho a través de la historia en estos museos. Listo, vamos a seguir disfrutando de Ámsterdam y está hermoso todo esto. Chicos, bueno, les cuento que acabo de terminar mi montada en bicicleta. Bueno, y otro dato que les tengo es que Holanda tiene la gente más alta del mundo. Imagínense pues que el promedio de los hombres es de 1,83 y de las mujeres es de 1,71. Hablamos del promedio, pero yo veo aquí manes súper grandes, mujeres súper altas, incluso de la misma estatura mía. Yo acá sería el promedio, yo mido 1,84, entonces ya pueden imaginarse cómo es la cosa acá. Y bueno, estoy disfrutando mucho este lugar. Vamos a seguir viendo todo lo que tiene Holanda para nosotros, Ámsterdam, el día de hoy. Chicos, bueno, les cuento que acabo de llegar a uno de los canales que tiene Holanda, y es que tiene 165 canales interconectados en la ciudad y más de 100 kilómetros de vía en los canales. Es decir, la gente se transporta por medio del agua a través de la ciudad. También les recomiendo que tomen un bote si tienen la oportunidad de venir acá a Ámsterdam. Y como dato curioso, esta ciudad es conocida como la Venecia del Norte, para los que no sabían. Y la diferencia y lo que lo hace mejor es que los canales de Ámsterdam mantienen muy limpios. No se ve basura porque el gobierno mantiene limpiando lo que son los canales. Otra cosa que también les quiero contar es que Ámsterdam fue declarada una ciudad por la UNESCO como patrimonio. En el 2010 Ámsterdam fue como tal catalogada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Entonces aquí los dejo con esta hermosa ciudad Ámsterdam que me encanta. Amazing. Ok, lekker coffee. Chicos, bueno, les cuento que estoy andando por acá y estoy encariñado con estas casas tan hermosas. Bueno, les cuento que las casas de acá son súper alargadas, y es que anteriormente el terreno era muy costoso, entonces ellos preferían comprar un pedacito chiquito y tener una casa larga, y por eso las casas de acá de Ámsterdam son tan alargadas. Otro dato de Ámsterdam: Ámsterdam es la capital de Holanda, pero todo el centro administrativo y manejo del país está en La Haya.
está en otra ciudad. De allá es donde se maneja toda la parte administrativa y gubernamental de este país. Ámsterdam es más como para negocios y turismo en este momento. Y bueno, vamos a seguir caminando y contándoles un poco más de esta ciudad tan espectacular que la verdad me fascina Ámsterdam. Uy, me estoy congelando. Bueno, les cuento que acabé de salir de un café. Este café estaba delicioso y me puse a mirar. Y es que los holandeses son los que más toman café de Holanda, de Europa. Imagínense pues que se toman 3 cafés por día. La gente, y el café de acá es demasiado rico. Puedo decir que es como el de Colombia, me siento súper en mi tierra. Y me fascina eso porque yo también soy súper cafetero, entonces tengo algo en común. Siempre encuentro buen café en todas partes. Y ya, vamos a seguir caminando por estas calles, aunque tengo un poco de frío. Debería haberme traído un gorrito porque la temperatura sí bajó bastante. Y ya, esos botes, me encanta ver los botes pasar por acá, por los canales de agua, eso se ve súper bonito. Chicos, otro dato que no sabían sobre Ámsterdam es que esta fue la primera capital del mundo en permitir que las personas del mismo sexo, es decir, los homosexuales, pudieran casarse. Y desde ese momento, eso fue en el 2001, hace más de 10 años ya, y desde ese momento se han casado más de 15.000 personas acá en Ámsterdam. Es súper open mind este país, me encanta eso también. Y ya, eso les voy contando sobre las curiosidades de Ámsterdam. Bueno, y hemos acabado el video sobre las curiosidades de Ámsterdam. También les recuerdo que esta ciudad tiene una vida nocturna, como es la calle roja, los coffee shops y todo un ambiente que a todas las personas les va a encantar. Eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.